Canon T6, ¿vale la pena en 2026? Estamos en 2026 y tienes 300 euros para empezar en el mundo de la fotografía. Esta decisión podría definir todo tu camino creativo. Inviertes en esta, la Canon T6, una reflex con una década a sus espaldas, o te quedas con esto, el último smartphone que te promete fotos perfectas con solo tocar un botón. Te aseguro que la respuesta te va a sorprender, pero que te va a sorprender muchísimo. Hola a todos, soy Darío. Como muchos de ustedes, yo también me he enfrentado a este dilema. Recuerdo perfectamente esa parálisis por análisis, el miedo a gastar dinero en algo que no entendía y la duda de si sería capaz de sacarle partido a una cámara de verdad. Hoy no vamos a recitar una lista de especificaciones vacías. Vamos a tener una charla honesta de fotógrafo a futuro fotógrafo. Vamos a descubrir si esta pequeña reflex es todo un tesoro escondido para principiantes o simplemente una reliquia. Así que pausa y regresamos. Visión creativa. ¿Por qué hablar de una cámara de 2016 en 2026? Antes de meternos a fondo con la Canon T6, pongámonos en situación, porque estamos siquiera hablando de una cámara que salió en 2016. La respuesta en cómo ha cambiado el mercado, las grandes marcas como Canon, Sony y Nikon han apostado casi todo a el universo sin espejo, las mirrorless. Y no me malinterpreten, son cámaras fantásticas, yo las uso a día de hoy. La Canon EOS R10, por ejemplo, es una maravilla para empezar con video 4K y un autoenfoque increíble. Pero su precio, incluso usada, es una barrera de entrada para muchísima gente. Lo mismo pasa con la famosa Sony A6400, otra bestia en un cuerpo pequeño. El mercado de las cámaras reflex o DSLR de entrada, que antes era la cantera de todos los nuevos fotógrafos, básicamente se ha esfumado de las tiendas. Las marcas lo han abandonado y esto nos deja en una encrucijada. O te gastas un dineral en un equipo mirrorless nuevo o miras hacia atrás. Miras hacia el mercado de segunda mano, donde cámaras como la T6, que fueron la puerta de entrada para millones, ahora esperan una segunda vida a un precio de risa. La promesa de este video es simple. Vamos a ver si la T6 con su tecnología de hace 10 años tiene lo que hay que tener, no solo para competir, sino para ser una mejor herramienta de aprendizaje y creación que ese móvil que llevas en el bolsillo. Vamos a descubrir si su precio, que ronda sobre los 150 o 250 euros o quizás menos, de segunda mano, justifica sus carencias. Al final tendrás un veredicto claro si la T6 es un chollo o una antigüedad que debería quedarse en el baúl de los recuerdos. Ahora comenzaremos hablando sobre la fortaleza, sobre lo bueno que trae esta cámara. Empecemos por lo que hace que esta cámara siga dando que hablar en una década después. ¿Qué haces guarda bajo la manga? El precio es el argumento definitivo. Vamos al grano. La razón número uno por la que estás viendo este video es el precio. En 2026 puedes encontrar un kit de Canon T6 con su lente básico y el 18-55 milímetros por menos de lo que cuesta un videojuego nuevo o una cena para dos. Estamos hablando de que en el mercado de segunda mano te la puedes llevar por entre 150 y 250 euros o quizás menos si buscas bien, claro. Piénsalo un segundo. Una cámara sin espejo nueva para principiantes como una Canon R100 te cuesta más de 500 euros solo el cuerpo, y un objetivo decente para esa cámara te puede costar otros 300, 400 o 500 euros sin despeinarse. Con la Canon T6 por menos de 300 euros tienes el pack completo: cuerpo, lente, baterías y cargador. Lo tienes todo para salir a la calle y empezar a hacer fotos ahora mismo. Esta barrera de entrada tan baja es su superpoder. Borra de un plumazo el miedo a la inversión, te da libertad para probar, para equivocarte, para llevarte la cámara a sitios sin el pánico de que se caiga o se golpee un equipo que te ha costado un riñón. Es la libertad de aprender sin la presión de haberte gastado tus ahorros. Este factor por sí solo es tan potente que nos obliga a mirar todo lo demás con otros ojos. Un factor súper importante que no podemos dejar pasar por alto: la calidad de imagen.
el héroe discreto. Pero es que solo tiene 18 megapíxeles. Estarás pensando tú, y sí, tu móvil seguramente tiene 50 o hasta 108, pero aquí es donde entra en juego la física y la física, amigos, no pasa de moda. El sensor de la Canon T6 es un APS-C, es físicamente mucho más grande que el diminuto sensor de cualquier teléfono. ¿Y eso qué significa en la vida real? Significa que con buena luz la calidad de imagen que saca la T6 sigue siendo buenísima. Gracias al procesador Digi4 Plus, los colores son vivos y los detalles nítidos. Esos 18 megapíxeles son más que suficiente para reventarlo en Instagram o para imprimir tus fotos a un tamaño considerable, como un 30 por 40 centímetros, y colgarlas con orgullo en tu pared. Pero la verdadera magia no está solo en el sensor, está en la capacidad de disparar en formato RAW. Tu móvil te da una foto ya cocinada, un plato precocinado, donde la inteligencia artificial ya ha decidido por ti los colores, las sombras y las luces. Un archivo RAW de la T6 es como tener el ingrediente crudo. Te da un control total en la edición, puedes rescatar detalles de las sombras, recuperar información de un cielo que parecía quemado y darle a tu foto exactamente el rollo que tienes en la cabeza. Esta capacidad por sí sola es uno de los mayores saltos que puedes dar desde la fotografía móvil, y la T6 te lo sirve en bandeja. Facilidad de uso y aprendizaje, una autoescuela de fotografía. Aquí es donde una cámara vieja se convierte en una ventaja para aprender. La Canon T6 está hecha para enseñar. Olvídate de menús kilométricos y de pantallas táctiles que te lían. La T6 te obliga a aprender con las manos. Tiene una rueda para la velocidad de obturación, otra para el modo de disparos, botones dedicados para el ISO, el balance de blancos y el enfoque. Esto no es un defecto, es una bendición. Vas a aprender el triángulo de exposición, ISO, apertura y velocidad de forma táctil, casi por instinto. Sentirás los clics de las ruedas y asociarás cada movimiento a un resultado en la foto. Es una conexión física con la fotografía que ningún móvil te puede dar. Su interfaz es simple y va al grano. Los modos automáticos están ahí si los necesitas al principio, pero la cámara te está picando todo el rato para que saltes al modo manual, a prioridad de apertura, que es el conocido AV, o a prioridad de velocidad, que es el conocido por TV en cámaras Canon. Es un sistema que te llevas de la mano al principio y poco a poco te da la confianza para que te sueltes y tomes el control. Es literalmente como tener un profesor de fotografía particular. Para alguien que de verdad quiere entender los fundamentos, esta simplicidad es oro puro. Ahora vamos a dejar esto atrás y vamos a hablar sobre su ecosistema. Este es el último gran pilar de la T6. Al comprar esta cámara no solo compras un cuerpo, te dan el pasaporte para uno de los ecosistemas de lentes más grandes, variados y sobre todo baratos del mundo, el Canon EF y EF-S. El objetivo kit, el 18-55, es un todoterreno perfecto para empezar. Pero la fiesta de verdad empieza cuando descubres el mercado de segunda mano de objetivos. Por menos de 100 euros, a veces quizás 50 o 60, puedes comprarte el mítico Canon 50mm f1.8. Este pequeño objetivo va a transformar tu T6. Su gran apertura te permitirá hacer retratos con ese fondo desenfocado espectacular, el famoso bokeh, algo que los móviles intentan imitar con software, pero que nunca queda igual de natural. Además, como deja pasar muchísima más luz, mejora una barbaridad el rendimiento de las cámaras en interiores o al atardecer. Y ese es solo un ejemplo. Hay teleobjetivos para fotografiar animales, grandes angulares para paisajes, macros para los detalles más pequeños, todos a precios de derribo en el mercado de segunda mano. Esta capacidad de cambiar los ojos de tu cámara es la esencia de la fotografía, y la T6 te da la llave de entrada a ese mundo por muy poco dinero. Pero no todo lo que brilla es oro. Ahora te hablaré de lo que yo considero malo en esta cámara. Ya le hemos tirado flores.
pero ahora toca ser brutalmente honesto. Una cámara de 2016 tiene sus límites y en 2026 algunos de ellos duelen bastante. Sería un error ignorarlos, así que vamos a verle las costuras a la Canon T6. Rendimiento en poca luz. Este es sin duda su talón de Aquiles. Si la buena luz es el paraíso de la T6, la oscuridad es un infierno personal. Aquí es donde la edad del sensor y del procesamiento se nota de verdad. La cámara tiene un rango de ISO nativo de 100 a 6400. Para que nos entendamos, el ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. A más ISO, más B en la oscuridad, pero pagando un precio: el ruido digital. El ruido son esos granitos y manchas de colores que destrozan los detalles de la foto. En la T6, a ISO 100, a 200 o 400 las fotos son limpias. A ISO 800 y 1600 el ruido empieza a sumar, pero es controlable, sobre todo si disparas en RAW. Pero a partir de ISO 3200 y ya ni te cuento 6400, la calidad de imagen se despeña. Las fotos se vuelven pastosas, los colores se apagan y el detalle desaparece. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hacer fotos en una fiesta de cumpleaños con poca luz y sin flash va a ser un suplicio. Que los conciertos, las fotografías callejeras de noches o intentar sacar la Vía Láctea serán situaciones donde la cámara va a sufrir, créeme, muchísimo. Mientras que un móvil moderno usa un software para fusionar fotos y limpiar el ruido. La T6 se enfrenta a la oscuridad con la tecnología de su época, del 2016, y a menudo pierde la batalla. Tienes que ser consciente de esto y aprender a solucionarlo, ya sea con lentes muy luminosos o con un trípode o con el uso de flash. Otro punto que no se puede dejar pasar por alto es la capacidad de grabar video. Si en fotografía la T6 todavía saca pecho, en video es donde se le ven los años. Los números hablan solo. Graba como máximo a 1080p Full HD a 30 fotogramas por segundo. En un mundo donde el 4K a 60 es el estándar, esto se siente sencillamente antiguo. Para un video quieto en un trípode con buena luz puede valer. Puedes grabar un video para YouTube como este, pero la falta de detalles en comparación con lo de ahora es evidente. Pero la resolución no es el peor problema. El verdadero asesino del video de la T6 es su autoenfoque. En modo de video el autoenfoque es, digámoslo claro, casi inútil. Es lento, hace ruido y no es nada fiable. Olvídate del seguimiento de caras o de ojos al que nos hemos acostumbrado. Si te mueves hacia adelante o si te mueves hacia atrás, la cámara no te va a seguir. Si quieres grabarte para un blog o cualquier cosa que no esté clavada en el sitio, te va a tocar enfocar a mano. Y eso es una habilidad que requiere muchísima práctica. Para rematar, la T6 no tiene una pantalla que se pueda girar. Así que grabarte a ti mismo es un acto de fe, porque no puedes ver si estás bien enfocado o encuadrado. Tampoco tiene entrada para micrófonos externos, lo que te obliga a usar el micrófono malísimo que lleva integrado o a grabar el audio por separado y sincronizarlo después. Un paso extra que es un rollo para un principiante. Entonces, resumiendo, si lo que más te interesa es el video, la T6 no es para ti. Es una cámara de fotos que de casualidad graba videos muy básicos. Más allá del ISO y el video, hay una serie de pequeños detalles que todos juntos te recuerdan constantemente que estás usando un aparato de otra década. Primero, el autoenfoque para fotos. Tiene solo 9 puntos de enfoque y todos amontonados en el centro. Compara eso con los cientos o miles de puntos que cubren casi todo el sensor en las cámaras modernas. Esto significa que si quieres enfocar algo que está en una esquina, tienes que usar la técnica de enfocar y reencuadrar. Es decir, apuntas con el punto central, bloqueas el foco y luego mueves la cámara para componer. Funciona, así hemos hecho todos durante décadas, pero es más lento y menos preciso para tocar la pantalla donde quieres
el foco. La ráfaga de disparo es de unos míseros 3 fotogramas por segundo. ¿Quieres hacerle una foto a tu perro corriendo, a un niño jugando el fútbol o a un pájaro despegando? Con 3 fotos por segundo vas a tener suerte si pillas el momento. Una cámara moderna te daría de 10, 15 o incluso más fotos en el mismo segundo, asegurándote de no perderte nada. La T6 no es una cámara para la acción. Y por último, la experiencia de uso. La pantalla atrás no es táctil y la resolución es baja para 2026. Moverte por las fotos o hacer zoom para ver si algo está nítido se siente tosco y lento. La conexión Wi-Fi, que en 2016 era la bomba, ahora se siente básica. Funciona para pasar fotos al móvil, pero el proceso es un poco engorroso. Son pequeños detalles, pero juntos crean una experiencia que se siente sin duda anticuado. Ahora llegamos al combate final. La T6 con su objetivo kit contra un smartphone de gama alta de 2026. La prueba es simple: un retrato en un parque a media tarde con luces y sombras. El smartphone dispara. En un segundo te da una imagen vibrante, nítida, con HDR perfecto que equilibra el cielo y las sombras. Hasta le aplica un modo retrato que desenfoca el fondo de forma bastante convincente. El resultado es instantáneo y muy bueno. Una foto lista para compartir. Ahora le toca a la T6. Disparamos en RAW. La foto que vemos en la pantallita de la cámara parece más sosa, con menos fuerza que la del móvil. El cielo está un poco quemado, parece que el móvil ha ganado por goleada. Pero entonces nos llevamos los dos archivos al ordenador. El archivo del móvil apenas te deja hacer nada. Si intentas levantar las sombras aparece el ruido. Si intentas recuperar el cielo, los colores se vuelven raros. Es una imagen rígida. Ahora abrimos el archivo RAW de la T6 y aquí ocurre la magia. Con un simple ajuste bajamos las altas luces y todo el azul del cielo que creíamos perdido vuelve a aparecer con sus nubes. Subimos las sombras y el detalle en la ropa y el pelo emerge casi sin ruido. Ajustamos el balance de blancos para un tono de piel perfecto y lo más importante, el desenfoque del fondo. Gracias al sensor grande y que la lente es real, es cremoso, natural, no tiene esos bordes artificiales del modo retrato del móvil. El resultado final después de 5 minutos de edición básica es una imagen con profundidad y una calidad que el smartphone ni siquiera puede soñar. La foto del móvil es un buen recuerdo. La foto de la T6 es una fotografía. Esa es la diferencia. El smartphone gana en inmediatez, pero la T6 gana en potencial, en calidad de imagen pura y en control creativo. En conclusión, ¿para quién sí es la Canon T6? Para el estudiante de fotografía con presupuesto ajustado. Si estás en un curso y necesitas una cámara con controles manuales para aprender de verdad, no hay opción más barata y efectiva. Es una herramienta de aprendizaje increíble. Para el principiante total y curioso, si vienes del móvil y quieres saber qué es eso de la profundidad de campo, de controlar el movimiento y editar en RAW, pero no quieres gastarte 800 € para descubrirlo. La T6 es tu puerta de entrada perfecta y de bajo riesgo para el fotógrafo de viajes o senderismo con presupuesto limitado. Es una cámara que es ligera y que aguanta bastante bien el trote. Si se te cae o se raya, el disgusto económico será mínimo. Te da la libertad de ser un aventurero sin preocupaciones. ¿Y para quién no está enfocada esta Canon T6? Para el que quiere ser videógrafo o youtuber. Rotundamente no. La falta de un buen autoenfoque, la pantalla abatible, el 4K y la entrada del micrófono lo convierten en una opción frustrante y obsoleta para videos. Para el fotógrafo de acción, deportes o animales, la ráfaga de 3 fotos por segundo y el enfoque de 9 puntos no te dan la talla para sujetos que se mueven rápido. Te vas a perder el 90% de los momentos claves. Y también para profesionales o semiprofesionales de eventos. Si haces bodas, conciertos o cualquier evento con luz cambiante y escasa, la T6 no es fiable. Su rendimiento con ISO alto te dejará tirado. La decisión final, como siempre, es tuya, pero ahora tienes toda la información para tomarla con cabeza. Me encantaría saber qué piensas tú. ¿Tuviste una T6?
¿Fue tu primera cámara? ¿Crees que me he dejado algo? Déjame tu experiencia en los comentarios, que es donde todos más aprendemos. Si este análisis te ha sido útil y te ha aclarado las ideas, te agradecería un montón que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal para más contenido honesto como este. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Visión creativa.